buenas noches. En este video vamos a configurar una IP estática en la Raspberry. Y principalmente hacemos esto a través de la consola de comandos. En muchas ocasiones nos vamos a querer dedicar nuestra Raspberry a un ordenador normal con pantalla y con teclado, sino que vamos a dedicarlo a aplicaciones permanentes. Ejemplo de aplicaciones permanentes son, entre muchos otros, un servidor de archivos, un servidor web, aplicaciones de domótica, como controlar las luces, hacer una alarma o un termostato e incluso al hacer robots. En estos casos, disponer de una IP estática es un requisito muy importante, por no decir casi imprescindible, para poder conectar con nuestra Raspberry en todo momento desde otro dispositivo. ¿Qué es una dirección estática? Brevemente podemos decir que dentro de cada red un dispositivo queda identificado por una IP única en esa red. A través de la dirección IP podemos conectarnos con nuestro dispositivo de forma sencilla. Esta IP puede ser dinámica, que puede cambiar cada vez que reiniciamos el dispositivo, o estática, se mantiene fija entre reinicios. En muchos casos, nuestros dispositivos se conectan a la red local mediante una IP asignada dinámicamente proporcionada por el DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. En este caso, nuestro router hace servidor DHCP y nos asigna una dirección IP dentro de un rango de direcciones. Las direcciones IP dinámicas por DHCP tienen la ventaja de darnos la libertad de no tener que configurar los dispositivos ni asegurarnos de que cada uno tenga una IP distinta. Simplemente enciendes tu ordenador, portátil, tu móvil, tu lo que sea, y el router les va asignando una IP sin que tú te preocupes por nada. Sin embargo, normalmente si tenemos una instalación permanente, vamos a querer que la dirección IP sea fija, porque no te va a hacer gracia que vayas a acceder a tus archivos o encender las luces de la casa y no puedas conectarte porque la IP ha cambiado, ¿verdad? Para configurar la IP estática debemos de asegurarnos que esté fuera del rango del DHCP. Vamos a tener que verificarlo en el router y que ningún otro dispositivo tiene asignada la misma IP. Para configurar una IP estática en lo que viene siendo nuestro sistema operativo, tenemos que ir a lo que viene siendo la terminal y vamos a teclear lo siguiente: sudo nano espacio etc espacio dhcp cd.conf y nos aparece la siguiente pantalla. Si miramos el contenido del fichero, veremos unas líneas comentadas que empieza con el hashtag, que tiene ejemplo de la configuración estática. Vamos a bajar. Aquí, por ejemplo, tenemos la configuración estática. ¿Sí? Para crear nuestra propia dirección IP estática, por ejemplo, para la interfaz, en este caso del WLAN, primero tenemos que fijarnos cuál es el rango en el que estamos nosotros. Para esto le vamos a dar ifconfig y vemos que nuestra dirección está en el apartado de 192.168.100. entonces después del 100 vamos a escoger una. Para crear esto vamos a copiar, en este caso esta que tenemos aquí así, la copiamos y la pegamos y la escribimos sin el hashtag y le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones.
La static, de hecho aquí le vamos a poner interfase WLAN 0. La dirección estática, que va a ser en este rango, en mi computadora en este caso, vamos a ponerle que es la 100 y le vamos a poner la 50, 192.168.100.50. Ahora bien, este lo vamos a borrar, no lo vamos a ocupar. Y en el router le damos, ¿qué es esto? Y para este caso ponemos la misma que la del router. ¿Qué son esto que estamos observando en este momento? Aquí la interfaz es el nombre de la interfaz que queremos configurar, en este caso el WLAN o lo que viene siendo el Wi-Fi. La Static IP Address, que es la dirección fija que queremos dejar, en este caso va a ser la 50. El Static Route es la dirección del gateway del router, y el Static Domain Name Server es la dirección del servidor DN, normalmente la de los routers. Si queremos más de un servidor DNS, podemos añadirlo separado por un espacio, pero esto es más que suficiente. Después de tener esto, guardamos apretando la combinación de teclas Control X, le damos la Y y le damos Enter. En este punto ya tenemos nuestra IP fija configurada. Por lo que sigue, vamos a darle sudo reboot y nos va a hacer un reboot de mi sistema. Como la Raspberry yo la tenía configurada a una IP dinámica y yo estoy en lo que viene siendo el BNC, no se va a poder conectar hasta que yo le dé la ruta indicada. Por lo cual voy a cerrar este y voy a abrir otro con lo que viene siendo la que yo le asigne. 50. Me va a pedir el acceso. Mi clave, que es la de default, que el nombre es el usuario PI y la contraseña es Raspberry. Le doy a aceptar y ya estoy dentro. Digo, si queremos verificar, simplemente le ponemos ifconfig. Y en este caso, aquí la tengo asignada. Entonces así es como se hace mi IP fija o estática. Si quisiéramos regresarla a nuestro estado normal, lo que vamos a hacer es volvemos a meternos a sudo nano etcétera dhcbcd.config o conf, le damos enter y comentamos las líneas de aquí abajo, o en su caso las borramos. Si vamos a utilizar varias, pues si es necesario mejor comentarlas y decir posiblemente este es Wi-Fi o conexión de la casa, ¿no? Por lo cual aquí volvemos a apretar Control X, Yes, Enter y volvemos a hacer un reboot. De igual manera aquí ya no se va a poder conectar. Me voy a la que tenía con anterioridad. Entonces voy a cerrar esta. Para darle un poquito de tiempo la voy a suprimir. Y me voy a meter a la que yo tenía. Esperamos unos segunditos mientras arranca el sistema y mientras se conecta a lo que viene siendo la Raspberry, y ahí ya está conectando a la IP dinámica que yo ya tenía con anterioridad. Podemos nosotros constatar esto
y podemos ponerle ifconfig y aquí nos muestra la dirección que tenía dinámica. Bueno, esto solamente lo vamos a tener que hacer una sola vez, o si vamos a estar conectando diferentes o vamos a tener la IP fija en diferentes aparatos, pues vamos a tener que hacerlo algunas veces, pero pues, para una sola ocasión, si lo vamos a tener en un lugar determinado, pues es solamente esto. Esto sería todo por este video. Muchas gracias. Nos vemos.